sería para datos agrupados. Entonces, para los datos agrupados tenemos que tener claro que estos se dan de manera no como los que vimos en el video pasado, que eran que nos daban todos los datos, sino que en este nos lo dan ya marcados como cuánto repitencia hay en medio de tablas y en medio de gráficos. De las dos maneras, son representaciones que se utilizan para resumir los datos y para agruparlos. Entonces, vamos a poder a calcular las mismas medidas de resumen, pero ahora con datos agrupados. Entonces, primero tenemos la moda. Entonces, para la moda ya sabemos qué es y sabemos básicamente que tiene diferentes casos. Cuando solo tenemos una moda es unimodal, cuando tenemos dos es multimodal y cuando todos tienen la misma repitencia, entonces es indefinida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la moda es la que más frecuencia absoluta tiene. Esta va a ser mi diferencia con la anterior, la que mayor tiene frecuencia absoluta. Entonces nos vamos a fijar del lado de las frecuencias absolutas para poder determinar si es o no moda. Ok, entonces para este caso que dice, bueno, determina e interprete la moda para el número de páginas de la entrega de un proyecto de los estudiantes de octavo. Ok, entonces nos fijamos de este lado a ver cuál es la que tiene mayor frecuencia y la que tiene mayor frecuencia es esta, pero nuestra moda va a ser el 3, no va a ser esta cantidad, va a ser el 3. Entonces podemos decir que la moda es 3 y bueno, y su interpretación, la interpretación va a ser que, bueno, decimos la medida, la moda, eh, para el número de páginas, y este va a ser mi contexto, número de páginas, de la entrega del proyecto, es de 3. ¿Ok? Ahora vamos a verlo, pero de manera gráfica, con otro contexto totalmente, que es sobre la variable de utensilios de escritura de los estudiantes. Entonces va a ser la cantidad de utensilios que tienen los estudiantes. Entonces, vamos a ver. Entonces, básicamente vamos a ver cuál es el que más repitencia tiene. Y es de este lado donde vamos a ver eh, la frecuencia absoluta. Y de este lado vamos a ver cuál es la respuesta que se obtiene que tiene más frecuencia absoluta. En este caso sería el que es más alto, ¿verdad? La barrita que es más alta, que sería el del lápiz. Entonces podemos decir que la moda es el lápiz. Entonces, para la interpretación, podemos decir que la moda, esa es la medida que estamos utilizando, y luego el contexto de los utensilios de escritura es el lápiz. Listo. Y ahora tenemos la parte de la medida aritmética, que ya sabemos qué es. Básicamente tenemos exactamente lo mismo, se va a denotar con una X barra, igual que la anterior, y esta X barra ahora lo que vamos a calcular es el valor de la pregunta o el valor que nos están dando por su frecuencia absoluta, más otra vez el valor de la pregunta por la frecuencia absoluta hasta que termine con el valor todos los valores de la pregunta y su frecuencia absoluta. Y luego lo voy a dividir entre el total de datos, pero esto me va a quedar más claro con un ejemplo. Bien, entonces vamos a hacer este ejemplo para que quede más claro, donde dice determine e interprete la media para el número de páginas de la entrega de un proyecto de estudiantes de octavo, que es básicamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente.
Y tenemos la misma tabla, que son datitos agrupados. Entonces, para calcular la media, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el número de la respuesta por su frecuencia absoluta. Y así con todos los demás, sumándolos, más este de aquí por la frecuencia absoluta, más este número de aquí por su frecuencia absoluta, y así hasta que terminemos. Entonces, vamos a verlo ahora sí, que sería x barra, ese me va a decir que yo estoy calculando la media. Entonces va a ser 3 por 6 más 5 por 1 más 7 por 5 más 9 por 4. Y esto lo voy a dividir entre 18. ¿Ok? Y esto me va a dar a mí 2.22. Ahora, para la interpretación, vamos a ver la media para el número de páginas es de 5. ¿Y por qué de 5? Porque, bueno, los estudiantes entregan 5 o entregan 6, pero no entregan desde 5 punto algo, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo muy claro, tenemos que identificar muy bien el contexto en el que se está trabajando para saber si hay que hacer redondeo o no. Entonces, vamos a seguir, que sería el otro ejemplo, pero este ya anteriormente era con una tabla, ahora es con una representación gráfica. Entonces, de este lado vamos a encontrar la frecuencia absoluta y de este lado va a ser como las respuestas que se obtuvieron, ¿ok? Entonces dice que determine e interprete la media para la variable de cantidad de utensilios de escritura de un estudiante de octavo, ¿ok? De los estudiantes de octavo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Este es el valor de mi pregunta por la altura que tiene esto. En este caso, este está a la mitad y la mitad entre 2 y 6 va a ser, entre 4 y 6 va a ser 5. Igual este está a la mitad, entonces aquí sería 7 y este también se encuentra a la mitad y sería 9. Ahora, este de aquí también se encuentra entre la mitad de 2 y 4, entonces este va a ser 3. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, como también ir interpretando estas gráficas de esta manera para identificar esto. Okay, entonces sería 8 por la altura que tiene, que en este caso sería 5, entonces sería 8 por 5 más 9 por 7 más ahora 16, este 16 de aquí, y su altura que sería 9 por 9, y esa va a ser su frecuencia absoluta, y luego tenemos la de 25 por 3, y esa va a ser su frecuencia absoluta. Y esto lo voy a dividir entre los datos, que sería, entre el total de datos, que sería la altura la suma de la altura de todas estas. Entonces sería 5 más 7 más 9 más 3. Sería todas las frecuencias absolutas, sumándolas. ¿Ok? Y esto al final me da 13,416. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la interpretación que dice que, bueno, para la media para, y el contexto, la cantidad de horas, no, cantidad de utensilios de escritura es de 13. Ok, este tenemos que tener claro que lo redondeamos porque digamos, si usted tiene un lápiz, por ejemplo, usted no va a decir yo tengo medio lápiz, porque al final de cuentas, si usted tiene medio lápiz, por ejemplo, lo que sea uno de lápiz de color. Entonces, ese lápiz de color, aunque sea un poquito más pequeño que otros, me sigue cumpliendo la misma función. Entonces, sigue siendo un utensilio de escritura. ¿Ok? Por eso es que lo redondeamos. Ahora vamos a hablar sobre el máximo y el mínimo. El máximo y el mínimo básicamente son los mismos. Para datos agrupados y no agrupados. Entonces es el menor número para el mínimo y para el máximo es el mayor. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, utilizando primero tablas. Entonces, vamos a fijarnos en
las respuestas que obtuvimos para esta variable y vamos a ver que el 3 es el menor número de todos, entonces ese va a ser mi mínimo. Mínimo es 13. 3. Entonces vamos a hacer la interpretación que dice que sería el mínimo número de páginas para la entrega del proyecto, bueno, de la entrega del proyecto es de 3. Y para el máximo vamos a buscar ahora el contrario, que sería el más grande. Entonces, para el más grande sería el 9. Entonces, máximo es 9. Ahora, la interpretación, el máximo número de páginas de la entrega del proyecto es de 9. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver de manera gráfica. Es el mismo ejemplo de la cantidad de utensilios de escritura. Entonces, el mínimo va a ser 8, porque es el número más pequeño que se obtuvo entre las respuestas. Entonces, 8. Ahora, el mínimo es 8. Y la interpretación sería el mínimo de la cantidad de utensilios de escritura es 8. Y ahora el máximo. Máximo va a ser el valor más grande, por lo cual el valor más grande es 25. Es 25. Entonces la interpretación va a ser la misma. El máximo, digo la medida de resumen y luego el contexto, que en este caso sería la cantidad de utensilios de escritura y que es 25. Listo. ¿Ok? Luego vamos a hablar sobre el rango o recorrido. Entonces vamos a saber que el rango es exactamente el mismo que trabajamos anteriormente, que sería R, va a representar el rango y va a ser el máximo menos el mínimo. ¿Ok? Para ese ejemplo ya sabemos quién es el máximo y quién es el mínimo. Entonces el máximo es 9 y el mínimo es 3. ¿Ok? Ahora, para calcular el rango, vamos a escribir R es igual al máximo menos el mínimo, y esto me va a dar 6. Entonces, vamos a hacer la interpretación. El rango de el número de páginas, del número de páginas, del número de páginas de la entrega de un proyecto es 6 páginas. ¿Ok? Ahora vamos a verlo de forma gráfica. ¿Qué sería igual la misma sería la cantidad de utensilios de escritura? Entonces vamos a saber que ya tenemos el máximo y el mínimo, y para el máximo tenemos que sería 25 y para el mínimo sería 8. Y ahora para calcular el rango vamos a escribir el máximo menos el mínimo, que la respuesta sería 17. Entonces, para la interpretación, el rango de utensilios o de cantidad de utensilios,
de escritura es de 17 utensilios. Y listo.